Hola, bienvenidas a este segundo video de la serie donde te estoy enseñando a tejer un suéter top down en agujas circulares con vueltas cortas y a medida. Si todavía no viste el primer video, te dejo acá el link para que vayas a verlo. En este video comenzamos haciendo los cálculos, la muestra, nos tomamos medidas, hablamos sobre materiales y empezamos a tejer el cuello. Recuerda que me puedes dejar todas tus dudas en comentarios y no te olvides de darle like, suscribirte, darle a la campanita y compartir el contenido. Bueno, entonces en el video de hoy vamos a continuar doblando el cuello, ¿sí? Para que nos quede doble, y lo vamos a coser mientras tejemos. Luego vamos a dedicarnos a hacer todo sobre las vueltas cortas. Si no conoces qué son las vueltas cortas, te voy a dar una pequeña introducción a la técnica, que como te contaba en el video anterior, te voy a enseñar a hacer de una manera fácil y sin cálculo. Si tú quieres saber más a fondo sobre esta técnica, te dejo acá en la descripción el enlace al taller que doy online, donde explico en detalle todo sobre esta técnica, todo sobre la teoría y todo sobre los cálculos que hay que hacer. Entonces, las vueltas cortas es una técnica que usamos para darle forma a los tejidos. En tejido circular la usamos para darle altura a la espalda, ¿sí? Y que nos quede más alta que la delantera, para que al final, la prenda final nos quede mucho más cómoda en el cuerpo, nos quede así, esta parte más alta que la delantera. Porque si no lo hacemos, suele quedarnos así, ¿sí? A la misma altura, y acá cuando no lo ponemos, la parte de adelante tiende como a subirse mucho y se tiende a embombar esta parte de acá del pecho. Para este diseño yo te voy a enseñar una forma genérica de aplicarlas, ¿sí? Sin cálculos, donde le vamos a dar solo un poco de altura, ¿sí? Como ves acá. Y esta forma de aplicarlas te va a servir igual para aplicar en cualquier otro tejido top down. En este video también te voy a enseñar cómo vamos a cambiar de color para darle este efecto que queda más divertido, y ahí se alcanza a ver. Y recuerda que el cambio de color lo puedes hacer cada vez que tú quieras. Digamos, yo lo estoy haciendo cada vez que se me acaba un color, cambio al otro. Pero tú puedes hacerlo en rayas más chiquitas, más gordas, o hacerlo solo de un color, o hacerlo de dos colores. Pero tú vas a decir qué grosor quieres para cada vez que cambies de color. Y ahora vamos a empezar. Ahora yo ya terminé todo el largo que quiero para el cuello. Tejí al final 6 centímetros y esto va a ir doblado. Sí, vamos a doblarlo para que quede una mejor estructura. Yo quería un cuello más angostico, pues más chiquito, pero si ustedes lo quieren más grueso pueden tejer digamos, la medida que quieran. Digamos, si yo quiero que mi cuello sea de 6 centímetros porque lo quiero súper ancho o súper largo, entonces tejo 12 centímetros, ¿sí? Para poderlo doblar. Y esto lo que hace es darle como más estructura al tejido entero, porque ustedes saben que, o sea, esta parte del cuello es como la que va a tener como casi que todo el peso del suéter, ¿cierto? Entonces es mejor tener como una buena estructura acá para que como que lo sostenga bien y dura más, no se ensancha tanto el cuello a medida pues de que uno va usando el suéter o la prenda. Entonces lo vamos a hacer acá. Si ustedes no lo quieren hacer, simplemente tejen el largo que quieran y lo dejan así de una, digamos, sin doblarlo, y listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner un marcador de puntos en el comienzo o sea, el primer punto que montamos, que es este. Entonces yo en mi primer punto de la vuelta vengo hasta abajo y pongo un marcador en estas hebritas, ¿sí? A ver, acá les muestro. Esta hebrita, después viene esta otra hebrita, después es esta, después es esta de acá, ¿sí? Esta y acá. Estas son las hebritas desde las que vamos a tomar para ahora ir cosiendo mientras tejemos, ¿sí? Entonces yo me ubico bien con el hilado en mi mano derecha y lo voy a doblar así para adentro. Entonces lo que voy a hacer acá,
Yo acá ya puse mi marcador de punto en el primer punto, que es el que más, como el más complicado después de distinguir cuál es. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta hebra y la voy a montar a mi aguja, ¿sí? Y voy a tejer estos dos puntos juntos del derecho. Así, es así de sencillo. Entonces ya tejí este primer punto. Vamos a volver a ver acá cuál es este segundo. Es de estas hebras que fueron donde yo monté los puntos para que luego en el lado, como nos va a quedar así, no se noten, ¿sí? Esas hebritas. Entonces voy a agarrar esta, que es la que sigue, y acá lo vamos a hacer esta vuelta toda del derecho. No hay necesidad de seguir el punto elástico, ¿sí? Entonces vengo acá, agarro la siguiente hebra y las tejo juntas del derecho. Vengo acá y sigo con esta que sigue acá, ¿sí ven? Yo estoy agarrada de esta de acá, entonces ahora vengo y agarro esta de acá y las tejo juntas. Y así nos vamos a ir yendo. Vean que es súper sencillo. Y vamos a irnos yendo hasta terminar la vuelta. Y vean, y así va quedando. Este es el lado del derecho y este es el lado del revés, que ya me empezó a quedar como todos los punticos del revés. Queda súper prolijo y queda muy lindo. Esta forma de unir así también les sirve cuando quieran hacer un gorro y hacerle la pretina del gorro, hacerla doble. También les sirve hacer así. Ustedes tejen el punto elástico. En realidad les sirve para cualquier punto que ustedes quieran hacerlo así doble, que les quede gruesito. Ahora ya terminamos el cuello. Vean que queda súper prolijo así, doble, queda muy lindo. Y ahora entonces vamos a hacer una vuelta de preparación, ¿sí? Donde vamos a poner los marcadores de puntos para definir nuestras líneas Wrangler. ¿Sí? Entonces esta vuelta va a ser sin aumentar todavía y vamos a pasar los puntos a nuestra aguja número 450 o la aguja, digamos, la mayor, ¿sí? Entonces lo que yo hago, si ustedes quieren pueden simplemente cambiar, si tienen agujas intercambiables le cambian las agujas. Yo lo voy a hacer así para mostrarles cómo se hace si no tienen agujas intercambiables, para que vean que no hay ningún problema. En realidad el marcador de puntos ahora no es necesario, olviden. Ahora simplemente voy a usar esta aguja para tejer. Voy a usar esta aguja para tejer. Y ahí me queda el primer punto. Y voy a tejer entonces, esta aguja la puedo ya medio tirar así para atrás, así no me estorba tanto. Y voy a tejer entonces los cálculos que nos dieron de la división del tejido. En mis cálculos tengo que son 36 puntos de la espalda, por lo cual como yo tengo mi marcador de punto en la mitad de la espalda, voy a tejer primero la primera mitad de la espalda, ¿sí? Entonces en mi caso serían 18 puntos. ¿Sí? Vamos a tejer entonces la primera mitad de la espalda, que serían, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Y acá va a ir mi primer marcador de punto para la línea raglan. La línea raglan, acuérdese que va a constar de 2 puntos. Vamos a poner acá. Y ahora voy a tejer los puntos de la manga, que son 18. Vuelvo a poner mi marcador de punto. Voy a poner 2. Y ahora tejo los próximos puntos, que serían de la delantera, en mi caso 36 puntos. Los otros marcadores para la siguiente manga. Y tejo los puntos que corresponden a la siguiente manga. Ahora vuelvo a poner los últimos 2 marcadores de la última línea raglan y termino la vuelta. Y ahora ya puedo soltar estas agujas, estaban haciendo mucha bocha. Ahora ya tengo mi división de puntos, ¿sí? Quedamos así. Entonces ahora vamos a hacer las vueltas cortas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer unas vueltas cortas super express, ¿sí? No vamos a ver los cálculos ni nada de esos que hay que hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir la porción de las mangas, o sea, esta es mi manga 1 y esta es mi manga 2. Esta es mi espalda y esta es mi delantera. Entonces yo voy a dividir estos puntos en 4 partes. Entonces vamos a poner estos 4 marcadores y los vamos a repartir en la manga, más o menos equitativamente, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es entre más cerquita a la espalda van a dejar más puntos en separación y menos puntos entre más cerquita a la delantera. Entonces supongamos que yo voy a empezar y voy a dejar 4 acá, 4 acá, otros 4, 4, 3 y 3, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces dejé 3, 3, 4, 4 y 4. Ustedes lo van haciendo así equitativamente en sus mangas y eso sí, que nos queden igual, o sea, como acá me tienen que quedar cerquita de la espalda los 4, tiene que ser igual, digamos, en cada manga. Después otros 4, los 4, y acá 3 y 3, ¿sí? Así. Entonces tenemos esto, estos van a ser nuestros puntos de retorno, ¿sí? Acuérdate que quieres saber a fondo y conocer a fondo las vueltas cortas, está todo en el taller que doy. Vamos a tener estos puntos de retorno y vamos a hacernos acá una gráfica para ir siguiendo, que nos va a servir para no perderlos. Entonces voy a como a dibujar esto, ¿sí? Entonces yo tengo mi cuello y acá tengo mis líneas raglan que van a marcar acá. Esta es mi delantera, esta es mi espalda, acá tengo mi marcador de punto que vamos a poner en rosadito, así se distingue más. Y acá vamos a tener nuestros 4 puntos de retorno. 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, acá nos vamos a ir marcando cada vez que vamos hacia un lugar y cada vez que nos devolvemos. Ahora vamos a empezar a hacer las vueltas cortas en el tejido. Entonces vamos a poner el marcador de punto de comienzo de vuelta, no se olviden. Y vamos a tejer hasta este primer punto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tejer de este primer punto, luego nos devolvemos y tejemos hasta este primer punto.
nos devolvemos y tejemos hasta el segundo, nos devolvemos y tejemos hasta acá. Luego venimos hasta el tercero y nos devolvemos hasta el tercero de este lado. Y luego al cuarto y luego nos devolvemos al cuarto, ¿sí? Y esto lo que hace es que vamos a tejer más parte de este lado de acá de la espalda que de la delantera. Si ven acá, la delantera no la vamos a tocar todavía. ¿Y qué vamos a hacer también? Vamos a empezar a aumentar, ¿sí? Vamos a aumentar por todas las vueltas del derecho del tejido. Ahora que vamos a ir y volver, porque en las vueltas cortas vamos y nos devolvemos por el lado del revés también. Entonces vamos a tejer hasta este primer marcador, que sería nuestro primer marcador de la manga, de la primera manga, de la línea raglan. Y acá vamos a aumentar. ¿Cómo vamos a aumentar? Entonces, antes del marcador vamos a aumentar con inclinación hacia la derecha. También te dejo acá arriba una lista de reproducción donde enseño aumentos y disminuciones con inclinaciones. Entonces, vamos a usar esta hebra de acá, la vamos a montar a nuestro tejido, ¿sí? Y vamos a aumentar así. Vamos a tejer un punto derecho. Tejemos acá, punto derecho. Y luego del marcador lo que hacemos es montar la hebra así, ¿sí? Y tejemos un punto derecho por detrás. Y vamos a tejer entonces hasta este marcador. Hasta acá. Acá ya podemos sacar este marcador. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta al tejido, ¿sí? Y antes de darle la vuelta, lo que vamos a hacer es marcar que ya vinimos hasta este primer punto de acá, ¿sí? Porque nosotros tejemos en este sentido. Entonces nosotros recién vinimos hasta este primer marcador. Ahora nos vamos a dar la vuelta y vamos a volver a tejer hasta este marcador. Entonces vamos a volver. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, yo ya me di la vuelta, ¿cierto? Voy a pasar con el hilado por delante. Estas vamos a hacer acá las vueltas cortas alemanas, ¿sí? Vamos a pasar entonces este punto con el hilado para adelante para la aguja izquierda, ¿sí? Y vamos a pasar el hilado así para atrás y lo vamos a jalar bien así, ¿sí? Así, y ven que se crea como estos dos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este marcador de antes lo voy a poner acá para que después yo no me olvide que esto me va a quedar acá como si fueran dos puntos. Los tengo como dos hebritas, no lo tengo que tejer como un solo punto. Entonces a mí me gusta ponerme el marcador como recordatorio y de que después no se me vaya a olvidar. Entonces acá lo que voy a hacer es que me voy a devolver, ¿sí? Todo por el revés. Y acá no aumento por el lado del revés del tejido, entonces voy a seguir derecho. Vamos a seguir derecho y vamos a tejer. Ahí les va a decir. Vamos a tejer hasta este otro marcador. Cuando pase por acá no voy a aumentar. Acá llegué hasta mi otra línea raglan, entonces la paso sin aumentar. Y tejo hasta este próximo marcador. Lo saco y acá se me acaba de abrir este. Entonces lo saco y volteo. O sea, acá ya me volví y con el hilado por delante, siempre con el hilado por delante, sí, acá lo tengo por delante, paso este punto a mi aguja derecha. Así. Y acá lo que tengo que hacer es tirarlo hacia atrás. Acá se forma como una X acá encima de la aguja, ¿sí ven? Entonces lo tiro bien para atrás
y vamos a poner este marcador en ese punto. Entonces ahora ya llegamos hasta acá y nos vamos a devolver de vuelta todo esto hasta acá, y en esta vuelta sí vamos a aumentar, ¿sí? No se les olvide, en esta vuelta sí aumentamos. Entonces yo me estoy devolviendo y voy a hacer mi aumento acá. Antes acuérdense que lo pongo así, que me queda como una V, y lo dejo por el derecho. O dos, subo al revés ahora sí, que me queda así, y lo dejo por el detrás. Y bueno, y ahora voy a tejer todo por derecho hasta la otra línea rangla. Acá llegué a la otra línea rangla, volvemos a aumentar. Acuérdense, antes y después del marcador. Y acá cuando me cruzo con este, acuérdense que este fue el que acabamos de hacer, vamos a tejer las dos hebras. Entonces voy a sacar este marcador, así no me confundo. Vean que acá me quedaron como si fueran dos hebras, entonces las voy a tejer las dos como derecho, ¿sí? Y voy a tejer hasta este próximo marcador. Lo saco, doy la vuelta, paso con el hilado por delante, paso a mi aguja derecha y lo tiro para atrás. Entonces vamos a tejer este primer punto y vamos a poner el marcador acá. Así, no pasamos después de largo por estos puntos y después se nos olvida que los teníamos que tejer las dos hebritas, ¿sí? Por ahí nos confundimos y pensamos que hay dos puntos. Vamos a devolver todo esto hasta este próximo de acá, ¿sí? Estamos acá, nos vamos a volver hasta el segundo punto del otro lado. Entonces voy a tejer hasta acá, ¿sí? Acuérdense que acá no aumento. Acá vean que me volví a encontrar con este, entonces lo saco y lo dejo junto del revés, ¿sí? Y ahora vamos, estoy abriendo este marcador, y ahora vamos a tejer hasta entonces el próximo. Hasta acá. Acá denme un segundo porque voy a cambiar este verdecito porque este se me vive abriendo. Ahí está. Entonces lo mismo, estoy ya acá, terminé de tejer hasta el próximo marcador, doy la vuelta con el hilado por delante, paso este punto para mi aguja derecha y lo tiro para atrás así, bien así. Pongo este marcador acá, lo tiro bien y volvemos a devolvernos. Ya como estamos en el lado del derecho del tejido, sí vamos a aumentar. Vamos a devolvernos todo hasta este tercer punto de acá, ¿sí? Entonces vamos a tejer hasta este próximo marcador acá. Acuérdense de tejer con las dos hebras como si fuera un solo punto. En realidad es un solo punto, pero acuérdense que es un solo punto. Vamos a aumentar en la raglan y nos vemos acá entonces para dar la vuelta otra vez. Bueno, acá llegué hasta el próximo marcador, lo sacamos, damos la vuelta
¿sí? Volvemos a pasar así y tiramos bien este hilado para atrás y empezamos a tejer del revés. Ponemos acá el marcador y vamos marcando. A mí me gusta ir marcando en la hoja para darme cuenta dónde voy. Confundirme. Vamos a ir hasta este tercer punto de acá. Sí, entonces lo mismo. Ahora no vamos a aumentar, vamos a ir derecho todo hasta acá, ¿sí? Porque acá, no, perdón, hasta acá, hasta este verdecito. Acá tengo el que tenemos que tejer. Acuérdense, usar las 2 hebras para tejer ese punto. Entonces vamos a volver hasta acá. Listo, ya llegué acá. Entonces vamos a sacar este marcador que me quedó bien metido aquí y voy a dar la vuelta, ¿sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Pasamos con el hilado por arriba, por delante, el punto a la derecha y lo tiramos bien para atrás. Y acá ponemos el marcador. Y nos devolvemos entonces aumentando por las líneas Raglan. ¿Sí? Acuérdense que ahora tenemos que aumentar. Y vamos a ir todo por el derecho. Todo por acá, hasta llegar hasta acá, hasta el último marcador de este lado. Entonces vamos a ir y volvemos. Acuérdense de aumentar. Acuérdense de tejer el punto este de acá bien, ¿sí? Y de aumentar en esta línea Raglan y volvemos entonces acá de este lado, en este último punto. Listo, ya llegué hasta este último punto. Vuelvo a sacar el último marcador, me devuelvo, me doy la vuelta, perdón, doy la vuelta y pasamos este punto para la derecha y tiramos bien el hilado para atrás, ponemos el marcador y nos devolvemos entonces hasta el último punto de este lado, que sería este azulito. Y acuérdense que acá no aumentamos. Y acá entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir por acá, todo por acá, hasta llegar acá. Listo, entonces ahora llegué hasta este último marcador, lo saco y vuelvo a dar la vuelta. Paso este para acá, lo tiro bien para atrás, pongo este marcador porque acá esto sí es importante porque este nos toca ya hacerlo después. Cuando de acá nos vamos a devolver, volvemos acá y volvemos a terminar esta, o como a comenzar una vuelta nueva, y en esa vuelta nueva tenemos que tejer este y este, entonces que no se nos vaya a olvidar. Entonces acá vamos por el derecho, ahora nos vamos a volver, vamos a aumentar acá, que sería esta última parte, ¿sí? Que yo vendría acá y vendría acá hasta acá, pin, y ya terminamos, ¿sí? Como esta última vuelta. Entonces vamos a tejer en un aumento acá. Listo, entonces ahora ya terminamos las vueltas cortas. Vean cómo se ve como físicamente en el tejido. Vean que acá no tejimos nada para esta parte de la delantera, y acá sí tejimos para la parte de las patas. Si te gustan los videos y el contenido que estoy creando para YouTube, entonces puedes apoyar este canal uniéndote como miembro desde el botón unirse, donde tendrás beneficios exclusivos como estos que te muestro acá en la pantalla.
o también puedes apoyar este video con el gracias o super thanks como te muestro acá. También me ayudas mucho dándole like, compartiendo el video y comentando. Y claro está, si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete y activa las notificaciones por la campanita. Sí, entonces así queda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar tejiendo, ¿sí? Aumentando una vuelta. Ahora sí hay que poner cuidado porque hay que hacer una vuelta aumentamos y en una vuelta no aumentamos, ¿sí? Y todo lo vamos a estar tejiendo así en circular. Y vamos a tejer en esta próxima vuelta estos dos punticos, ¿sí? Entonces ahora vamos a contar los puntos y darnos cuenta si tenemos la misma cantidad de puntos en las mangas. Deberíamos tener los mismos, pero si en algún momento se les olvidó hacer un aumento o algo, entonces pueden arreglarlo acá y hacer un aumento, lo meten en alguna parte, ¿sí? No se vayan a poner a destejer todo. Pero tenemos que tener la misma cantidad de puntos en las dos mangas, es lo más importante. Aumentos, y vamos a tejer hasta conseguir la altura. Desde acá la vamos a medir la altura que necesitamos para el largo del canesú, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo de esta misma forma. En esta vuelta acuérdense de tejer estos dos y vamos a tejer así digamos en circular normal. Vamos a continuar tejiendo aumentando, de que es una vuelta aumentando y una vuelta sin aumentar, entonces se tienen que dar cuenta dónde aumentaron y dónde no aumentaron. Entonces para darnos cuenta de dónde aumentamos, vean que acá en este es como si saliera ahí, como si tuviera este palito nada más y saliera ahí de la nada. Y acá donde no hemos aumentado, vean que se ve el punto normal, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso para saber dónde tienen que aumentar y dónde no. Ahora ya se me acabó el primer color. Entonces lo que yo tengo que hacer para hacer el cambio de color que les voy a mostrar, que va a quedar muy bonito, es dejar un poquito, ¿sí? No se terminen todo el color, dejen más o menos 4 veces el ancho de la prenda. O sea, yo vengo y pongo esto así, mido con el hilado mismo cuánto es una vez, ¿sí? Lo mido así y después hago esto por 4, ¿sí? Más o menos, para asegurarnos de que nos da para una vuelta más. Por ahí les sobra un poquito, pero bueno, mejor que nos sobre a que nos falte al final. Vamos a hacer un poco como de color work acá. Y vamos a terminar pues esta vuelta. Pasamos el marcador. Vamos a tejer un punto y de ahora en más vamos a tejer un punto con cada color. Entonces acá en el segundo punto voy a poner el segundo color, que para mí va a ser este amarillo. Lo tengo acá bien, voy a dejarle una hebrita que después no tiene que ser así extremadamente larga, una hebrita simplemente para que después la podamos esconder, y tejo este primer punto, ¿sí? Y ahora voy a tener esta hebrita acá para que no se me caiga. Vamos a decidir qué color va a ir por encima y cuál por abajo, así vamos más ordenados, ¿sí? Entonces ahora a mí me toca el verde, lo paso por abajo, ¿sí? Ahora el amarillo lo paso por arriba, ¿sí ven? Así, por arriba el amarillo, por abajo el verde. Por arriba el amarillo y por abajo el verde. Y así trabajamos un poquito más ordenadas y nos queda bien bonito por detrás. Vean que queda súper prolijito. Y vamos a ir así por toda la vuelta, uno y uno. Así no nos queda la raya como plana, digamos, sino con un poquito ahí como de movimiento. Nos vamos a tardar un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Y así podemos ir cambiando de color. Cada vez que vayan a cambiar, pues si van a hacer rayas o van a hacer como yo, que van a usar muchos colores y lo van a hacer como por bloques. O sea, yo lo que estoy haciendo es que uso cada color, me lo gasto todo
¿sí? Dejo un poquito para esta última vuelta y después cambio a otro color, me gasto el otro color y así. Entonces va a quedar como por bloques. Bueno, entonces voy a tejer hasta el aumento y les muestro cómo vamos a aumentar, porque a mí justo en esta vuelta me toca aumentar. Acá llegué a donde tengo que hacer el aumento y me toca hacerlo con este. Entonces, ¿yo qué hago? Yo simplemente monto acá, como me toca hacerlo con inclinación hacia la derecha, y lo tejo no con el hilado este, sino con el nuevo, ¿sí? Y listo, es así sencillito. Luego paso y vamos a continuar con el cambio de color por toda la vuelta, o sea, hasta las líneas raglan también. Voy a tejer uno y uno, pasamos y acá me toca entonces el aumento con el normal, con el color viejo, digamos, y lo vamos a tejer así. Y acá vuelvo a cambiar y listo. O sea, vamos a hacer esto mismo por toda la vuelta. Y es una buena forma de empezar a practicar como el color work o el Fair Isle o el jacquard, como quiera que lo llames. Haciendo así sencillito, pues esto es súper sencillo, pero le va a dar como un toque diferente al cambio de color. Entonces voy a terminar la vuelta y volvemos para continuar tejiendo. Acá ya terminé toda la vuelta, va a quedar así. Y acá entonces voy a seguir tejiendo, voy a continuar tejiendo con el nuevo color, ¿sí? Ahora ya simplemente sigo tejiendo todo con el nuevo color. Vamos acá así. Y el color viejo, si les sobró, a mí me sobró un pedacito, lo cortan, ¿sí? Y después esconderemos todas las hebras. Ya terminamos las vueltas cortas, vamos a continuar tejiendo el canesto de la misma manera, ¿sí? Haciendo los aumentos de la misma manera hasta llegar a la medida necesaria. Y en el próximo video vamos a ver cómo vamos a separar el tejido en cuerpo y mangas, y vamos a tejer el cuerpo. Así que te veo en un próximo video, no te olvides de comentarme, de darme like, de suscribirte al canal, de compartir el contenido, y bueno, y si quieres apoyar un poquito extra este contenido en mi canal, puedes unirte al canal como miembro, que tienes todos estos beneficios que te muestro acá, o puedes apoyar solo este video en el corazón que dice gracias. Te mando un beso y nos vemos en la tercera parte la próxima semana.